First things first, I say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sea, I'm the master of the sea. Oh, ooh, the master of the sea. Oh, ooh. Taking my soul into the massive light of my home. For the feeling that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the... Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Los saluda Pipo, trayéndoles hoy una nueva guía sobre Master Yi. Hoy vamos a ver varias configuraciones que han salido con la nueva actualización de la tienda y adicional vamos a revisar todo lo que es objetos, runas, configuraciones, counter, entre otros, para que ustedes le saquen el 100% de provecho a este campeón en la zona de jungla. Adicional, y antes de eso, recuerda suscríbete al canal para estar pendiente a más contenido que va a estar saliendo próximamente. Y no siendo más, comencemos. ¡Let's go! Bueno mis game player, vamos a hablar en este momento de las habilidades del Maestro Yi muy rápidamente. Lo primero, la pasiva se llama golpe doble. Cada cierto número de ataques vamos a generar un golpe o ataque básico adicional. Eso nos ayuda bastante en las teamfight. Comenzamos con la habilidad principal, se llama golpe alfa. Yi se va a teletransportar, va a atacar a toda velocidad a múltiples unidades. En ese momento se va a volver inalcanzable y va a infligir golpes críticos y daño adicional si lo necesita a los campeones o monstruos. Esto nos ayuda tanto a limpiar la línea como también a generar daños sobre las teamfight. Recomendación, siempre tratemos de generar el focus hacia el campeón que está más fedeado o hacia la DC enemigo. Pasamos con la W, se llama meditación. Nosotros nos vamos a enfocar, vamos a recuperar una parte de vida y vamos a reducir todo el daño que tengamos en este momento por los campeones enemigos. Esto nos ayuda a, digámoslo así, mitigar un poco más el daño y esperar que los cooldown de las otras habilidades estén habilitadas para seguir en la teamfight. Pasamos con el estilo Buyu, que es la E. Otorgamos daño verdadero adicional a los ataques básicos. Esto nos ayuda muchísimo contra lo que son los tanques, porque damos daño verdadero e ignoramos la armadura. Y el imparable, la definitiva. Nos volvemos imparables, vamos a estar con una agilidad y una velocidad de movimiento adicional. Y esto nos ayuda con las asistencias y asesinatos. Cada vez que nosotros asesinemos a un campeón enemigo, vamos a extender la duración de nuestra R. Entonces, entre más matemos, pues más va a durar nuestra definitiva. Esas serían las habilidades. Pasemos ahora a hablar del orden. Ahora hablemos del orden de las habilidades para el Maestro Yi. La habilidad que vamos a tomar al nivel número 1 va a ser en este momento el golpe alfa o el golpe fulgurante, que es nuestra Q. Esa es nuestra habilidad principal y la primera que tenemos que subir. Al nivel número 2 vamos a tomar nuestra E, que es el estilo Buyu, para generar daño adicional. Y al nivel número 3 la meditación, para recuperarnos y poder limpiar más fácilmente lo que es la jungla. La primera habilidad en totalidad, como les digo, que subimos la Q. Después vamos a subir el estilo Buyu, que es la E. Y como último la meditación. Recordando que al nivel 6, 11 y 16 tomamos nuestra definitiva. Hablemos de lo que son los objetos. Bueno mis game player, vamos a hablar de 3 configuraciones de objetos que tenemos disponibles con Master Yi. La primera es la opción tradicional, la cuando tenemos poco CC en el equipo contrario y jugadores un poco blandos. Esta configuración es muy buena para one-shotearlos y adicional para aguantar contra los tanques. Tomamos al inicio lo que es un tótem guardián. Vamos a tomar nuestro ítem rojo de la jungla, que es el cuchillo de ámbar, y vamos a tomar nuestra poción reutilizable para iniciar la partida. El primer ítem que vamos a realizar como mítico va a ser el matakraken, ya que este cada 3 golpes va a generar un daño adicional y esto nos va a ayudar muchísimo en el juego contra otros asesinos.
Lo que después vamos a tomar va a ser en este momento las grebas del Berserker, que nos va a dar velocidad de ataque y movimiento. Vamos a tomar la hoja de Guinzo, que esta nos va a dar velocidad de ataque, probabilidad de crítico, y vamos a aplicar un efecto de 50 de impacto por cada 20 de probabilidad de crítico. Entre más crítico tengamos, pues más impacto vamos a generar y más daño vamos a hacer. Como cuarto ítem vamos a tomar la espada del rey arruinado para generar recuperación, daño de vida y adicional pues lo que es el impacto que va a generar y va a ir desgastando a los campeones enemigos. Para ya la parte final, estos son situacionales, podemos tomar lo que es un ángel guardián. Si necesitamos más recuperación de vida, la sanguinaria, que esto nos da ataque crítico y robo. Podemos tomar los guantes de Sterak, que esto va a infligir daño a un campeón y va a restaurar el 2% de nuestra vida. Esto nos va a dar un poco más de sustain. O si tenemos un campeón enemigo con un CC bastante largo, ejemplo un Malzahar, un Mumu, que nos dificulta un poco el ataque, podemos tomar la cimitarra mercurical para que con esto podamos quitar las debilitaciones de control. Eso es la opción número 1, que es la parte básica, el G normalito, el G básico. La opción número 2 que tenemos en este momento es la opción de letalidad. Esta opción va a lo que es desgaste y tratar de destruir a los campeones lo más rápido posible con full penetración de armadura. El ítem mítico que tomamos al inicio con esta configuración va a ser en este momento lo que es la Draktar. Esta lo que va a hacer con la hoja crepuscular es que cada vez que nosotros eliminemos a un campeón nos va a volver invisible 1.5 segundos, nos va a dar 18 de letalidad, 55 de ataque y 20 de aceleración de habilidades. Esto nos ayuda bastante con lo que es el spameo de las habilidades y adicional con lo que es también la teamfight, porque va a ser más difícil de que nos focuseen en el momento de atacar por la invisibilidad. Esta se está utilizando muchísimo con los asesinos. Tomamos las grebas del Berserker, que esta nos va a dar lo que es la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque. Continuamos con un ítem que es el coleccionista. Este les recuerdo que tiene la pasiva que se llama muerte de impuestos. Cada vez que un campeón esté por debajo del 5% de vida lo va a ejecutar y nos va a otorgar 25 de oro adicional. Entonces esto nos ayuda con las ejecuciones y con lo que es las muertes para los campeones enemigos, que la mayoría pues no las llevemos nosotros. Como cuarto ítem vamos a tener en este momento lo que es las cuchillas rudas de Nabori. Esta nos va a dar ataque, 20 de crítico, 30 de aceleración, y cada que tengamos un ataque crítico va a reducir nuestros enfriamientos en las habilidades básicas un 20% restante. Entonces esto nos va a ayudar a spamear más fácil nuestras habilidades contra campeones enemigos. Para lo que es el juego ya tardío, tenemos que mirar las configuraciones. Si tenemos muchos tanques, pues la idea es que tomemos el recordatorio mortal, que esto va a infligir heridas graves y va a evitar que se curen los campeones que tengan recuperación de vida, y adicional nos va a aumentar las probabilidades de golpe crítico. Recordemos que entre más crítico pues más va a ser asimismo la recuperación y la reducción de tiempo en las habilidades. Podemos tomar lo que es también en este momento los recuerdos del Lord Dominic. Esta nos va a dar 30 de ataque, 20 de golpe crítico, 25 de penetración, y vamos a infligir hasta un 15% de daño físico adicional a los campeones que tengan mayor cantidad de vida que nosotros. Entonces esto nos ayuda muchísimo con lo que son tanques. Tenemos un tercer ítem que es la cimitarra mercurical, que esta siempre la utilizamos, que es para eliminar lo que son debilitaciones o lo que es el CC de enemigo. Y como último también podemos tomar lo que es el ángel guardián. Esta configuración va demasiado bien con lo que son equipos que tengan muchos tanques y que queramos de pronto one-shotear a lo que son los ADC o asesinos enemigos. Ya depende del tipo de partida. Ahora veamos la tercera configuración, que es la de críticos. Esta configuración de golpes críticos con Master Yi es bastante nueva. Se recomienda un poco utilizarla donde no tengamos tanto CC, pero si tengamos campeones bastante duros o igualmente tipo tanque. Esta configuración, a diferencia de lo que es la de letalidad, está diseñada es para spamear la Q lo más rápido posible. Promedio estamos teniendo la Q en un 2.5 segundos, y adicional recordar que la Q genera efectos de lo que es golpe crítico sobre lo que toca. Entonces si vamos a entrar a una teamfight con esta configuración, vamos a generar muchísimo daño, contra los campeones enemigos porque vamos a generar la mayoría de veces golpes críticos.
¿Cómo es esta configuración? Lo primero que tomamos entonces en este momento como objeto mítico es el Matacrakens, que este nos va a dar cada tercer ataque un adicional de daño verdadero. Tomamos como segundo lo que es las grebas del Berserker para dar velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Como tercer ítem vamos a tomar en este momento las cuchillas rudas de Nabori. Les recuerdo que cuando generamos golpes críticos los ataques van a reducir los enfriamientos de las habilidades básicas hasta un 20 en enfriamiento. Esto es muchísimo enfriamiento rápidamente. Como cuarto, como esta es una configuración crítica, vamos a tomar el filo del infinito, que esto nos va a dar 70 de ataque, 20 de probabilidad de golpe crítico. Obtenemos un 8 de daño crítico adicional por cada 20 de probabilidad. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo. Recordemos que la idea es llegar al 100% de críticos. Si podemos hacerlo perfecto, si no, pues la mayor cantidad posible. Y ya para el juego tardío, lo que podemos tomar es una espada furia de Guinzo, para que esto nos dé velocidad de ataque y probabilidad, y todos los ataques que generemos generen un impacto de 50 de daño adicional. Si lo que necesitamos es un poco más de sustain, podemos tomar la sanguinaria, que esto nos va a dar robo de vida, y adicional a esto nos va a hacer una restauración y un escudo de 50 a 350 según nuestro nivel. Podemos tomar igualmente lo que es el recuerdo del Lord Dominic, que este nos va a dar 30 de ataque, 20 de probabilidad de golpe crítico, 25 de penetración, y va a infligir hasta un 15% de daño adicional a los campeones que tengan mayor cantidad de vida que nosotros. Y si lo que necesitamos es aguantar un poco más en la parte final de la partida, podemos también tomar un ángel guardián, que esto nos va a dar 40 de daño, 40 de armadura, y vamos a revivir después de recibir daño mortal con la mitad de la vida y el 30 del maná. Estas serían las configuraciones que tenemos disponibles con Yi. Ahora hablemos de las runas. Bueno, mis gameplayer, antes de continuar con las runas, recuerda igualmente que si tienes alguna duda o inquietud nos la puedes dejar en la sección de comentarios, y si el contenido ha sido de tu ayuda nos puedes dar un like y suscribirte al canal para estar pendiente a más videos que vamos a estar sacando. Comenzamos con las runas para el maestro Yi. Para tanto la configuración normal de Yi como la de golpes críticos vamos a utilizar estas runas. Lo primero que vamos a tomar es el conquistador, que esto nos va a ir aumentando lo que es nuestro daño en acumulaciones hasta 2 a 5 de fuerza adaptable. Podemos acumularlo hasta 12 veces y esto va a ir en cuanto a nosotros hagamos más daño. Entre más daño hagamos, más daño vamos a ir creciendo. Vamos a tomar como segunda runa lo que es el triunfo. Los asesinatos y asistencia nos van a dar 12 de vida y nos van a otorgar 20 de oro. Como tercera runa vamos a tomar en ese momento la leyenda de presteza, que vamos a obtener 3 de velocidad de ataque y 1.5 adicional por cada acumulación. Lo podemos acumular hasta 10 veces con asesinatos, asistencias, destrucción de monstruos épicos y eliminación de monstruos grandes o súbditos. Y como cuarto vamos a tomar en este momento el golpe de gracia, que nos va a dar que podamos infligir un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Como runas secundarias vamos a tomar en este momento el impacto repentino, que después de que nosotros generemos un desplazamiento, ejemplo con nuestra Q o una teleportación, vamos a infligir 7 de letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. Y vamos a tomar igualmente como runa secundaria el cazador voraz, que esto nos va a dar que nosotros podamos ir recuperándonos de un 1% a un 2%, y esto podemos ir aumentándolo con las acumulaciones por asesinatos de campeones. Esto lo podemos acumular hasta máximo 10 veces. Entonces esto nos ayuda con el sustain. Como runas terciarias, ya para finalizar, vamos a tomar en este momento lo que es el 10 de velocidad de ataque, el 9 de fuerza adaptable y el 6 de armadura para terminar la configuración de Yi. Si lo manejamos con la de letalidad, vamos a pasar a esta configuración. Vamos a tomar lluvia de cuchillas, que cada vez que nosotros atacamos a un campeón enemigo vamos a obtener 110 de velocidad de ataque, y al generar 3 ataques de esto va a finalizar el efecto de velocidad. Esto nos ayuda a las persecuciones. Vamos a generar lo que es en este momento el impacto repentino, que después de que generemos un salto, un sigilo o una teleportación vamos a otorgarnos 7 de letalidad y 6 de penetración mágica. Vamos a, como runa tercera runa, a tener la colección de globos oculares. Esta nos va a dar igualmente 1.2 de daño adaptable o 2 de poder de habilidad por cada globo. Estos globos oculares lo podemos acumular hasta 10 veces y las obtenemos con asesinatos o asistencias de campeones. Como último
vamos a volver a tomar lo que es el cazador voraz, que esto nos va a dar un 1% a 2% de acumulación de cazarrecompensas. Estas acumulaciones las podemos tener con eliminaciones de enemigos, y esto lo que va a hacer es que nos reduce un 33% de efectividad si se trata de daño en área, o va a generar mayor recuperación. Como runas secundarias vamos a tomar el triunfo, que nos va a restaurar 12 de vida y nos va a otorgar 20 de oro. Y vamos a tomar la leyenda de presteza, que nos va a dar 3 de velocidad de ataque y 1.5 adicional por cada acumulación. Recordemos que la leyenda la podemos aumentar hasta 10 veces, consiguiéndolo con asesinatos o asistencias a campeones enemigos, monstruos épicos y súbditos grandes. Para finalizar, la de letalidad vamos a tomar 10 de velocidad de ataque, 9 de fuerza adaptable y 6 de armadura para completar las dos configuraciones. Ya depende con las que ustedes se sientan mejor, chicos, son recomendaciones del canal. Ahora hablemos de los counter. Bueno, mis gameplayer, y para finalizar vamos a hablar de los counter con Master Yi. En la primera posición tenemos a Olaf, ya que él tiene mucho daño, mucho sustain sobre la línea, y adicional muchas veces lo generan como un off tank que nos puede complicar bastante la línea. En segundo tenemos a Skarner, gracias a la definitiva o ulti que tiene, que nos congela y nos puede dañar lo que es en este momento nuestra definitiva. Y lo último sería la Vi, que con su definitiva, que nos eleva sobre los cielos, también nos corta un poco el ataque. Entonces tenemos que tener cuidado con estos campeones. No es que no podamos ganarles, sino que tenemos que tener más que todo cuidado con las definitivas, ya que son las que más nos hacen daño. Igualmente tener cuidado con cualquier campeón que tenga mucho CC, y tratar de evitar tomar Master Yi si vemos que el campeón enemigo o el grupo enemigo en la selección de campeones la mayoría es CC, ya que nuestro peor enemigo es el CC. Esos serían los counter con Master Yi. No siendo más, mis gameplayer, esa ha sido la guía básica del maestro Wu Yu, el maestro Yi. Espero que esta guía haya sido de mucha ayuda para ustedes y que la hayan aprovechado tanto como yo haciendo este video. Recuerden igualmente que si tienen alguna duda o inquietud nos la pueden dejar en la sección de comentarios, y recuerden darle un pedazo de like a este video si ha sido de mucha ayuda para ustedes, y suscribirse al canal para estar pendiente a más contenido. No siendo más, mis gameplayers, les agradezco por haber visto el video. Les recuerdo, hablan con Pipo. Les deseo éxitos, diviértanse, excelentes juegos y GG.